Bienvenidos chicos, hola, ¿cómo están? Un saludito de mi parte, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien. Y pues bienvenidos al tema, ¿verdad? Que vamos a estar hablando o platicando un poquito esta semana, ¿verdad? Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, el tema que vamos a estar estudiando se titula Características del lenguaje científico. Vamos a estar, ¿verdad? Viendo todas las características, ¿verdad? Y pues explicando un poquito qué tiene que, bueno, qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Y cómo se aplica a la hora de tener un discurso, de hacer, perdón, un discurso científico, ¿verdad? O de hacer también una investigación científica, ¿verdad? En este caso. Pues vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando una de las características importantes, ¿verdad? Que tiene el lenguaje científico es la objetividad. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que toda investigación, ¿verdad? Debe estar basada pues en datos reales, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que eso es la ciencia, ¿verdad? La ciencia es realidad, la ciencia es que usted tenga bases, que lo que usted está hablando, ¿verdad? Es cierto, es real, ¿verdad? Entonces, la ciencia lo que busca, ¿verdad? Es pues un lenguaje de carácter expositivo, pero que perciba la objetividad. Entonces, la objetividad, ¿verdad? Tiene que ver con que pues el discurso o la investigación científica que usted esté haciendo, ¿verdad? Tenga datos reales, ¿verdad? Esto significa objetividad, que usted sea objetivo a la hora de plasmar, a la hora, ¿verdad?, de escribir, a la hora de investigar, que usted tenga objetividad. La característica número 2 es la universalidad. ¿Qué tiene que ver la universalidad? Esta característica, ¿verdad? Que debe estar en todos los científicos, todos los investigadores o todas las personas especializadas, ¿verdad? En alguna rama. En realidad, en todos los discursos o investigaciones debe haber universalidad, ¿verdad? Que esto es a la hora de hacer públicos sus resultados, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se pretende es que todos los descubrimientos y todas las tesis, ¿verdad?, alcancen la mayor difusión posible. Entonces, la universalidad, ¿verdad?, quiere decir que todos, ¿verdad?, que algún experimento, tesis, investigación, ¿verdad?, se muestre, ¿verdad?, ante el público los resultados, ¿verdad? Entonces, es necesario que en este caso, ¿verdad?, el lenguaje sea un lenguaje común, ¿verdad? Porque lo único que necesitamos es, ¿verdad?, exponer los resultados de dicha investigación, ¿verdad? Entonces, por eso la universalidad, ¿verdad?, es una de las características del lenguaje científico. La característica número 3, ¿verdad?, es la verificabilidad. Esta característica, ¿verdad?, en la ciencia, el objetivo es pues darle a entender a las personas, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, el discurso, la investigación, ¿verdad?, sea pues algo real, ¿verdad?, algo que se pueda verificar, algo que se pueda confirmar, comprobar, ¿verdad?, revisar o que se pueda evidenciar, ¿verdad? Entonces, por eso es, por ejemplo, si nos vamos, esto hablando en términos de ciencia, pero la verificabilidad, ¿verdad?, en términos de filosofía, es cuando se permite demostrar, ¿verdad?, la veracidad de algún método que se analizó y que se pudo alcanzar el objetivo. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad?, la verificabilidad, que pues en este caso, ¿verdad?, la investigación o el experimento, ¿verdad?, se pueda comprobar, se pueda revisar o se pueda evidenciar que lo que se comprobó es cierto, que esté el sustento. Entonces, cuando tenemos el comprobante de algo, entonces esa investigación o ese experimento es verificable, ¿verdad? Que creo que dentro de los términos científicos, ¿verdad?, es una de las bases más importantes. Nos vamos a la siguiente característica, la coherencia. ¿Qué quiere decir, verdad, o a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia? Pues la coherencia, verdad, como lo escribí ahí, para mí debe ser de carácter universal. No solo en la ciencia debe haber coherencia en toda nuestra manera de hablar, de escribir, verdad, de actuar. Entonces la coherencia, verdad, es de carácter universal, verdad. Entonces la coherencia determina, verdad,
cuando se emplea al principio de un texto términos, ¿verdad?, con un significado o con un valor definido, ¿verdad? Entonces la coherencia, ¿verdad?, es que todo tenga una sola línea, ¿verdad?, para poder conseguir precisión, ¿verdad?, y claridad, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, como nos estamos refiriendo al lenguaje científico, pues obtener claridad y precisión, ¿verdad?, a la hora de nosotros expresarnos, ¿verdad?, con este lenguaje técnico que se utiliza, ¿verdad?, en la ciencia. Otra característica, ¿verdad?, es la denotación. La denotación, ¿verdad?, expresa el significado de las palabras, ¿verdad? Es un significado propio de una palabra o una expresión, ¿verdad?, sin matizaciones, por decirlo así, de maneras subjetivas. Entonces, aquí en la denotación, ¿verdad?, viene la significación de los vocablos científicos, ¿verdad?, que nosotros sabemos que en el lenguaje científico se utiliza un lenguaje técnico, ¿verdad? Entonces, aquí una de estas características es la denotación. Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la denotación, la coherencia, como la universalidad, ¿verdad?, son características que deben estar plasmados en este tipo de lenguaje científico. La siguiente característica es la arbitrariedad, ¿verdad?, que esta consiste en la inexistencia de una relación de necesidad entre el significante y el significado, ¿verdad? Y según, bueno, el lenguaje científico dice que estas van entre comillas, o sea que son razones naturales. La siguiente característica, ¿verdad?, es la función lingüística. La función lingüística, pues en esta, ¿verdad?, la función esencial de estos mensajes, según la ciencia, ¿verdad?, es la simbólica referencial, ¿verdad?, que es algo, bueno, que se maneja dentro de este lenguaje científico, ¿verdad? Pero en realidad la función lingüística, yo la entiendo que es la relación, ¿verdad?, que se establece por una parte, ¿verdad?, entre el destinatario y el mensaje, ¿verdad?, que se origina, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se explica es la intención del emisor, ¿verdad?, al construir un enunciado y que éste a veces lo orienta, ¿verdad?, hacia cualquier elemento del proceso, ¿verdad?, o los objetivos posibles que se pueden dar en ese momento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la función lingüística, al mensaje que queremos transmitir, ¿verdad?, o construir en ese momento. Y las últimas dos características, ¿verdad?, del lenguaje científico es la formalización y es la adecuación y elegancia. Cuando estamos hablando de la formalización, ¿verdad?, pues este es un rasgo según la ciencia, ¿verdad?, que no todos los textos científicos participan, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje científico, ¿verdad?, nosotros sabemos que no se utiliza el mismo lenguaje que usted va a utilizar con sus amigos, que usted va a utilizar con su familia, porque este es un lenguaje mucho más técnico donde se utilizan vocablos, ¿verdad?, y variantes que ya están dichas en ese momento, ¿verdad? Entonces, el lenguaje científico, ¿verdad?, usa una gramática que en el lenguaje común, ¿verdad?, ellos le llaman formalización del lenguaje de las matemáticas. ¿Por qué? Porque aquí ellos se establecen, ¿verdad?, por medio de fórmulas, por medio de exactitud, variantes, ¿verdad?, para dar a entender alguna investigación o algún tipo de experimento, ¿verdad? Entonces, la formalización científica, ¿verdad?, tiene que ver con ese tipo de lenguaje, un lenguaje que ya está readecuado, ¿verdad?, un lenguaje que ya está dicho, ya está preciso, así es, ¿verdad? Porque recordemos que la ciencia, ¿verdad?, la ciencia es de demostrar, ¿verdad?, de comprobar. Y la última característica es la adecuación y elegancia, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver mucho la precisión, la coherencia, ¿verdad?, y el rigor de los elementos lingüísticos, ¿verdad? Que hay personas que piensan, ¿verdad?, que, por ejemplo, los textos científicos tienen un estilo muy seco. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ya las fórmulas ya están dadas, las variantes ya están dadas, ¿verdad? Todo tiene una respuesta, todo debe ser comprobado, entonces por eso tienen un estilo científico, ¿verdad? Entonces, por eso el escritor de estos textos científicos, si hablamos de esto, ¿verdad?, debe tener un sumo cuidado. ¿Por qué?
porque él tiene que adecuar, ¿verdad?, esa información y tiene que tener un cuidado formal de exigencia hacia la norma, ¿verdad? Porque recordemos que los textos científicos no solo lo van a leer personas que saben de ciencia o de alguna determinada rama, sino que lo van a leer muchas personas, ¿verdad?, que tengan el deseo de informarse, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, el lenguaje debe ser claro, sencillo y preciso. Entonces, estas son algunas de las características, chicos, que tiene el lenguaje científico. Ustedes pueden agregar muchas más, ¿verdad? Nos vamos a encontrar diferentes o, ¿verdad?, nos vamos a encontrar parecidas y solo vamos a sumar una o dos más características. Pero en realidad, ¿verdad? Y la base es que dentro de estas características es cómo se maneja el lenguaje científico tanto en los textos, investigaciones, ¿verdad?, presentaciones, discursos, ¿verdad?, de manera en general. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, ya sabe que siempre estoy a sus órdenes. Nos vamos a quedar hasta aquí y que tengan un bonito día.